Hermanas, que el Señor las bendiga. Es un gusto dirigirme a ustedes en esta nueva modalidad que estamos adoptando según la contingencia, pero damos gracias al Señor. El día de hoy yo quisiera hablarles de un tema muy relevante para nosotros como seres humanos, también como mujeres, que es el carácter y temperamento sujeto al Espíritu Santo. ¿Ya? Para comenzar, yo quisiera hacerle primeramente esta pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sentido identificada con lo que dice en Romanos capítulo 7 del verso 18 al 20? ¿Qué dice este texto? Este texto dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Cuántas veces usted se ha sentido identificado con lo que dice ese texto? Quizás muchas, ¿ya? A veces vamos bien por nuestra vida, cristianamente caminando, pero hasta que se manifiestan cosas en nosotros que tienen que ver con nuestro temperamento, con nuestro carácter, nuestra personalidad, que no nos agradan, que no agrada a Dios tampoco y que no están bien, ¿cierto? Bueno, eso que sucede a veces tiene que ver con nuestra carne, con nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa, hermanas, nosotros la heredamos desde nuestros primeros padres de la creación en Adán y Eva, y se ha ido traspasando de generación en generación. Y siempre tiende a aparecer, siempre tenemos esa tendencia a hacer lo malo y aflora en alguna medida en nuestras vidas, ¿ya? Pero para entender bien esto, yo quiero hablarles de la diferencia entre tres cosas, ¿ya? La diferencia entre lo que es temperamento, carácter y personalidad. Las tres cosas se las voy a explicar por separado, pero están totalmente relacionadas, ¿ya? Y dependen unas de otras, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Para comenzar, quiero empezar por el temperamento. El temperamento es la predisposición y la tendencia biológica, genética, ya que nosotros traemos desde que nacemos y que la heredamos generalmente de nuestros abuelos. Ya muchas veces nuestros hijos tienen temperamentos marcados no tanto de nosotros, sino que a veces de los abuelos. Ahí se nota eso. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hablar. El temperamento es aquello con lo que nosotros ya nacemos. Ya está marcado por esta predisposición o tendencia biológica o genética en alguna medida. Ya venimos con un temperamento que es inconsciente en nosotros. No es que nosotros elijamos, yo quiero tener este temperamento, sino que nosotros nacemos con él. Y esto muchas veces va a afectar a nuestro comportamiento. ¿Ya? Y se transmite de generación en generación. Por ejemplo, hay cosas que vienen ya en nosotros, en nuestro temperamento, como la nacionalidad, ¿ya? O la raza en la cual nosotros nacemos. Por ejemplo, hay nacionalidades o países donde las personas son mucho más trabajadoras, por ejemplo, los chinos. ¿Ya? ¿Has escuchado el dicho trabajar como chino? Es porque ellos son muy trabajadores, o algunas nacionalidades que son muy industriosas, como los judíos, o nacionalidades que son muy ahorrativos, otros apasionados, y eso lo vemos en la forma de hablar, por ejemplo, los latinos. El otro día yo estaba en el supermercado y escuchaba a alguien que hablaba así como súper fuerte y eran unos italianos, así que eran como bien exagerados para hablar, o un venezolano, ¿cierto? Que son como más apasionados para hablar. Otras naciones pueden ser un poco más reservadas, como los de Inglaterra, pero eso más o menos afecta en el temperamento, que también depende mucho de nuestra nacionalidad, de nuestra raza. También en el temperamento afecta el sexo, porque somos diferentes hombres y mujeres. Las mujeres somos mucho más intuitivas y más sensibles que los varones en términos generales. Y ahí vemos que los temperamentos, ya venimos con un temperamento que además se marca ya cuando uno nace. Y ahí es así que hay personas que
eh, nacen con temperamentos más introvertidos, ¿cierto? Que son más para adentro, otros que son más extrovertidos, hay personas que son mucho más sentimentales, otras que son más sensibles, otras que son más intuitivas, otras personas que pueden ser más juiciosas, otras son más intelectuales, etcétera. ¿Ya? Eso tiene que ver un poquito con lo que yo les mostraba, que es el temperamento, ya es con lo que nosotros nacemos. Pero también les voy a hablar del carácter, ¿ya? El carácter está relacionado con el temperamento, porque una vez que uno ya nace con un temperamento que se hereda, empieza a formarse mi carácter, ¿ya? Y el carácter tiene que ver con lo que se va desarrollando en nosotros a medida que nacemos, desde que nacemos y vamos viviendo, vamos creciendo en nuestra infancia, después nuestra adolescencia, nuestra adultez, y tiene que ver con todas las experiencias que nosotros vivimos, es decir, nuestro carácter se va moldeando de acuerdo a las cosas que hemos tenido que vivir, ¿ya? Y acá tiene que ver un poco también la crianza, eso va moldeando nuestro carácter, nuestra educación, las creencias que nos transmitieron, los valores que fueron transmitidos, ya todo esto tiene que ver con el carácter, ya el carácter se va moldeando, ya, y algo súper importante es que a medida que se va moldeando nuestro carácter, nosotros vamos tomando decisiones con respecto a él, ya, por lo tanto, con nuestro carácter tiene que ver mucho la voluntad de parte nuestra, ya, de cómo queremos seguir haciendo las cosas, si según eso que nos heredaron, o nosotros cambiamos la dirección de cómo queremos hacer las cosas. Y acá tiene mucho que ver nuestra voluntad y también nuestra conciencia. Y lo tercero de que les vamos a hablar es de la personalidad. ¿Ya? La personalidad obviamente también tiene que ver con nuestro carácter y nuestro temperamento. Ya nosotros nacemos con un temperamento, después que nacemos y empezamos a vivir, se va moldeando nuestro carácter según todas las cosas que nos toca vivir y finalmente, generalmente ya cuando estamos ya más adultos, tenemos una personalidad. Y la personalidad no es nada más que la expresión o la suma de nuestro temperamento con el que nacimos, ya lo que heredamos, nuestra biología, y además el ambiente que tiene que ver con las experiencias que nosotros hemos vivido a través de nuestros años, ¿ya? Podríamos decir que nuestra personalidad es la expresión externa de quienes nosotros somos. Y esta expresión externa de mostrar de cómo somos nosotros depende mucho también con nuestra honestidad, ¿ya? Porque muchas personas pueden expresar externamente algo que no son, ¿cierto? Entonces, y hay caretas, pero es importante que es la expresión externa de quienes somos internamente, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Entonces, haciendo un resumen para que lo puedan entender, una persona X ya nace con un temperamento, a lo mejor esa persona viene de una familia humilde, una familia honesta, trabajadora, a lo mejor no tienen mucha educación, no tienen muchos recursos y la familia a lo mejor es muy introvertida, es muy para adentro, le cuesta expresar los sentimientos, sí es muy rigurosa, es muy juiciosa. Ya ese, más o menos con ese temperamento esa persona nace y a medida que esa persona va creciendo se va formando su carácter, ¿ya? Y esa persona a lo mejor empieza a ir al colegio, se empieza a educar, se empieza a relacionar con otras personas, después a lo mejor decide estudiar en estudios superiores, en la universidad y esa cosa de relacionarse con otras personas hace que vaya cambiando eso que trae de su familia de ser un poco introvertida y vaya cambiando eso un poco porque ahora tiene que relacionarse y tiene que socializar con otras personas, ¿ya? A lo mejor para estudiar tuvo que buscar un trabajo y ahí tiene un poquito más de dinero para pagar. Después que estudia a lo mejor tiene un mejor trabajo y esto le permite que pueda educar a sus hijos, puede tener familia y a lo mejor en algún momento se dio cuenta que en su familia no hay muchas expresiones de sentimiento, no hay muchos abrazos, pero él quiere cambiar eso y él quiere ser diferente con su hijo. ¿Se dan cuenta? Se va moldeando el carácter a medida que la persona va
creciendo, ¿ya? Y la personalidad podría hacerse que ya esa persona que nació con un temperamento, que su carácter se fue formando a través de la vida, se transforma en una persona en general, que es una persona, una buena persona con responsabilidades, una persona que se ha superado, que tiene a sus hijos, que le expresa cariño a su hijo a pesar de que les cuesta. A lo mejor sigue siendo una persona introvertida, pero ha mejorado eso, ha sido más social. Eso más o menos, no sé si se entiende un poco, hermano, cómo estas tres cosas están relacionadas, ¿ya? Pero lo que yo quisiera enfocarme un poquito el día de hoy es un poco en el temperamento, ¿ya? Con eso que nosotros no podemos cambiar porque ya lo traemos, ¿cierto? Que nosotros no, Señor sí, pero vamos a hablar de eso. Nosotros no podemos cambiar eso porque nosotros no elegimos con qué temperamento nacer, y es algo que ya está estable. Pero sí es importante ya que usted entienda que no es que existan temperamentos buenos o malos. Ya todos los temperamentos, ahora vamos a hablar de los tipos de temperamentos, tienen cosas positivas o fortalezas y también tienen debilidades. Ya, así que eso es muy importante que usted entienda. No hay temperamentos buenos o malos. Ya todos son diferentes, todas las personas tienen temperamentos diferentes, y lo importante también es que usted pueda saber de que sí, el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo puede controlar y moldear ese temperamento. Ya, eso es muy importante. Y es así que a nivel general, en psicología, se ha dado una clasificación de los temperamentos. Se habla principalmente de 4 temperamentos básicos que tienen nombre porque los inventó o los creó un filósofo, ya que tienen que ver con los fluidos corporales, pero en realidad el nombre que tienen no tiene nada que ver con eso, sino que son los nombres que se le dieron solamente. Ya, estos 4 tipos de temperamento. Ya, ¿por qué es importante conocerlos, hermanas? Porque es importante que nosotros conozcamos de dónde procedemos, de dónde venimos, cómo eran nuestros abuelos, cómo era el temperamento de ellos, cómo era la familia de que ellos vinieron, porque esto increíblemente nos afecta más de lo que nosotros pensamos, ¿ya? En nuestras reacciones, también en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Entonces es muy importante que nosotros sepamos de dónde venimos y también podamos identificar más o menos qué tipo de temperamento tenemos. ¿Ya? Hay algo súper importante, yo le voy a hablar de 4 tipos de temperamentos, pero acá la idea es que nosotros nos analicemos a nosotras mismas, digamos, yo tengo este tipo de temperamento. Tampoco quiere decir que usted tenga solo uno, ya generalmente se manifiesta más uno, pero generalmente tenemos mezclas de temperamento. Ya no es que tengamos uno solo, sino que mezcla. Y acá lo importante es que cuando nosotros empecemos a hablar de esto, usted se analice a usted, no analice a la hermana, o cuando empecemos a decir las cosas no diga, la hermana esta tiene esto. No, hagámoslo para nosotros, porque el Señor quiere tratar con nosotros. Ya a través de esto a lo mejor el Señor nos va a hablar y nos va a ayudar también a pasar este proceso de confinamiento que tenemos en nuestras casas. ¿Ya? Entonces por eso es importante que estemos conscientes de que el Espíritu Santo también nos puede mostrar y trabajar en nosotros y preguntarnos a veces, analizarnos por qué reaccionamos de diferentes maneras o por qué sentimos a veces determinados sentimientos, emociones en nuestra vida, ¿ya? Porque el Señor nos hizo con emociones. ¿Ya? Y el Señor también quiere que reconozcamos esas emociones y podamos reflexionar y crecer. ¿Ya? Por lo tanto, el primer temperamento es el sanguíneo. ¿Ya? Este temperamento sanguíneo se caracteriza, las cosas positivas, las fortalezas que tienen las personas que tienen temperamentos sanguíneos, que son expresivos. Son personas que están siempre atentas, son entusiastas, son optimistas, son personas que se olvidan luego del pasado y viven el presente, no crean así odios hacia el pasado, no se frustran o decepcionan por fracasos pasados, son cálidos, amistosos, habladores, compasivos, ¿ya? Ese amor genuino que sienten por las personas los hace ser alegres y extrovertidos.
¿ya? Tienen un corazón tierno, compasivo. Las debilidades, ya es que son personas muy activas e inquietas, pero son indisciplinadas. Ya son muy emocionales, tienden a ser inestables, a veces improductivos, ya porque no planifican muy bien las cosas y a veces no se concentran mucho, ¿ya? Y eso también los tiende a ser un poco indisciplinados, ¿ya? Porque como que no planifican bien a fondo, no analizan como el panorama general, generalmente son de voluntad débil y se desaniman fácilmente, a veces crean excusas para sus conductas, tienden a ser egocéntricos y exagerados. ¿Ya? Y ahí usted va analizando dónde va cayendo. ¿Ya? Ese era el temperamento sanguíneo. Recuerde que puede que yo tenga algunas cosas, otras no, y siempre tenemos que pensar en nosotros. El siguiente temperamento es el temperamento colérico. ¿Ya? El temperamento colérico, las fortalezas que tiene, ya es que es una persona voluntariosa, independiente, es una persona muy disciplinada, determinada, ya con una voluntad que es fuerte, confía en sus capacidades, son personas muy activas que planifican, son personas muy prácticas, que cumplen sus objetivos, terminan las cosas, son personas que son muy productivas, ya son decididas, son personas visionarias, ya que ven, son personas generalmente que son pioneras en empezar algunos proyectos, son aventureros, optimistas y generalmente aceptan fácilmente lo que es el liderazgo. ¿Ya? La debilidad que tiene una persona colérica es que muchas veces son más fríos y poco emocionales, no manifiestan mucho sus sentimientos. ¿Ya? A veces pueden carecer de compasión un poquitito incluso, ser autosuficientes, que ellos nomás pueden hacer las cosas, no necesitan ayuda, a veces no suelen ser muy simpáticos quizás, ¿ya? Muy impetuosos, a veces pueden ser incluso dominantes, propensos a la ira o al rencor, pueden ser quizás sarcásticos, eh, eh, irascibles, ya lo habíamos dicho, a veces incluso crueles, ya pueden incluso violar las leyes si no se les dan normas morales, y es acá que nosotros encontramos a muchos criminales y dictadores en el mundo dentro de estos de personas coléricas, ya porque no llegan así como a un equilibrio, ya sino que dejan que esas cosas se desarrollen en ellos y no tienen ese autocontrol que nos enseña el Espíritu Santo. ¿Ya? Esas son las personas coléricas. Hablamos de los sanguíneos, hablamos de los coléricos y ahora vamos a hablar de una tercera tipo que son los melancólicos. ¿Ya? El temperamento melancólico ya tiene la fortaleza que está ahí en azul, que son personas, lo que está en blanco, la fortaleza es que son personas muy dotadas, ya personas que son muy inteligentes. Acá vemos muchos de los grandes genios que ha tenido la humanidad están en este tipo de temperamento, ya sobresalen en las artes, son muy analíticos, son estrategas, aprecian verdaderamente los valores de la vida, son muy abnegados, son muy trabajadores, inventivos, creativos, son de pocos amigos, pero son muy fieles a sus amigos, son autodisciplinados y también conocen sus límites. Ahora, las debilidades de las personas que tienen este temperamento melancólico es que son a veces muy variables, ya se centran solo en sí mismos, son un poco egocéntricos, tienden a ser perfeccionistas y muy autoanalíticos, ya son propensos a la persecución, se sienten muy perseguidos, son propensos a ser pesimistas, a veces vengativos y indecisos también y temerosos. Eso los lleva a ser un poco pesimistas también. A veces son poco tolerantes con quienes no cumplen sus expectativas. Pueden tener cambios de humor, a veces muy teóricos, les cuesta socializar, críticos y a veces negativos. ¿Ya? Ese es el temperamento
melancólico. Y después tenemos el último temperamento, que es el flemático, ya, cuyas fortalezas son que son personas generalmente tranquilas, confiables, objetivos, son como más diplomáticas estas personas para hablar, tienen sentido del humor, ven como el lado bueno de la vida, son optimistas, positivos, son organizados, son muy fiables, se puede confiar en ellos, son muy prácticos y eficientes, pero a veces son como calmados plácidamente porque tratan de hacer lo menos posible, con lo menor posible con el menor esfuerzo. ¿Ya? Y por lo tanto una de las debilidades que tienen es que son personas que no son muy motivadas, son más lentos, más perezosos, un poco egoístas o mezquinos, son muy autoprotectores, indecisos, a veces hasta un poco cobardes porque como que para no involucrarse más, a veces no toman decisiones, son un poco resistentes al cambio. Si se da cuenta, hermanas, podemos tener algunas características de todos estos tipos. Ya hay test para ver de qué tipo somos nosotros, pero lo importante es que acá nos demos cuenta es que nosotros los tenemos que analizar. Ya analizar qué cosas nosotros traemos en nuestros temperamentos, qué cosas nos ha tocado vivir que han moldeado nuestro carácter. Ya, yo sé que todas somos diferentes. Hay hermanas que han conocido al Señor desde la cuna, pero el Señor aún así ha moldeado su carácter. Hay personas que no hemos conocido al Señor desde la cuna, quizás en la adolescencia, otras hermanas que recién en su adultez han conocido al Señor, pero cualquiera sea el tiempo en que nosotros hayamos conocido al Señor, en ese momento en que nosotros tomamos la decisión, aceptamos al Señor, recibimos al Señor como nuestro Salvador, teníamos que haberle entregado también todas estas cosas para que Él empezara a moldear nuestro carácter. ¿Ya? Estos 4 temperamentos, si usted se da cuenta, tienen cosas, fortalezas y debilidades. ¿Ya? Algo que se repite generalmente en los 4 temperamentos, es el egoísmo. ¿Ya? Y ahí nosotros nos damos cuenta de cómo está esa tendencia pecaminosa en nosotros que viene de nuestro temperamento. ¿Ya? Pero el Señor, a través de su Espíritu Santo, hermana, nos puede ir moldeando y modificando. Él va transformando ese temperamento. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál es la clave para esto? Ya, principalmente la clave para esto es tener una relación permanente con el Señor. Ya, esto es como que nosotros lo sabemos. Pero en realidad acá la clave, hermana, es que sea permanente, porque a veces tenemos nuestro tiempo con el Señor, otras veces no, porque cuando tenemos esa relación permanente el Señor puede seguir trabajando con nosotros y nosotros vamos siendo más sensibles a su espíritu. ¿Ya? Ahora aprender los caminos del Señor no es de un día para otro, toma tiempo, ¿ya? Requiere toda una vida de pruebas, de errores, ¿ya? Para que nosotros podamos realmente ministrar en completa armonía con el Espíritu Santo, esto toma tiempo, pero sí debemos dejar, ya, aprender algo súper importante, ya, que es nosotros ser sumisas continuamente al señorío de Cristo en cada área de nuestra vida, ya, y eso quiere decir que nosotros dejamos que el Señor Jesús sea nuestro Señor sobre todas las áreas de nuestra vida, sobre nuestro temperamento, que es con lo que nacemos, que es lo que heredamos, con lo que venimos, sobre nuestro carácter, que se va moldeando a través de nuestra vida, desde que nacimos, de pequeñitos hasta hoy, ¿ya? Y en nuestra personalidad, que en todo eso el Señor pueda ser el Señor de esas áreas. Amén. Por lo tanto, nuestro punto de referencia, ¿cuál cree usted que debería ser? Jesús, ¿sí? Jesús debería ser nuestro punto de referencia, Él es nuestro ejemplo. Ya Jesús continuamente, hermana, demostró todos los frutos del Espíritu o las partes del fruto del Espíritu. ¿Ya? Un temperamento que es transformado y controlado por el Espíritu Santo, lo podemos ver en ese fruto del Espíritu que logró Jesús,
¿ya? Nosotros podemos ver ese fruto en este temperamento que tuvo Jesús. Ya recordemos ya que las facetas de cómo se manifiesta este fruto del Espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Toda es la cosecha, ¿ya? Y no es que nosotros podamos elegir uno, yo quiero cosechar solo la paz o solo el amor, sino que es un fruto completo. Nosotros tenemos que cosechar todo el fruto completo, ¿ya? Y todos deben manifestarse en nuestra vida. Ya para eso nosotros deberíamos fijar en nuestra mente, hermanas, un fruto diario. Por ejemplo, yo podría fijarme hoy el amor, ¿ya? Y planteármelo como meta durante todo el día, anotarlo en un papelito en mi pieza, en la cocina donde estoy cocinando, y proponerme, concentrarme en demostrar ese amor, pero conscientemente, todo el día en su vida. Y así, por ejemplo, otro día podemos agregar paciencia, paz y esas cosas para poder manifestarlo. Yo quiero referirme un poquitito al fruto del autocontrol, amén, de la templanza que se habla del dominio propio, ¿ya? ¿Usted ha pensado alguna vez cómo podríamos desarrollar el dominio propio? Bueno, eso nosotros lo podemos encontrar ahí en Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2. El Señor nos habla allí y nos dice que nosotros no nos tenemos que conformar al mundo, a este siglo. Y es decir, en otras palabras, nosotros no tenemos que dejar que el mundo nos moldee nuestro carácter, no, ya, sino que nosotros ponemos en sujeción, ya, nos ponemos en sujeción al Señor y disciplinamos nuestro cuerpo, disciplinamos nuestra mente, nuestros deseos y los ponemos a sujeción del Señor como un sacrificio vivo, ese que habla la Biblia, ¿cierto? Porque el Señor Jesús ya hizo el sacrificio, entonces ahora nosotros el sacrificio que tenemos que hacer es simplemente poner en sujeción todas nuestras áreas de nuestra vida. Y sabe que este proceso de autocontrol, de templanza o de dominio propio, ¿ya? Es un proceso de transformación, que es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿ya? Es como un transformador eléctrico, ¿ya? Un transformador eléctrico lo que hace es cambiar la electricidad que pasa por ese lugar para que ésta sea utilizada en forma útil, ¿ya? Y en este caso el transformador, en nuestro caso, de nuestras vidas, es el Señor, ¿ya? El Señor es quien nos transforma. Un concepto de transformación es metamorfosis, cambio, ¿ya? ¿Cómo? No adaptándonos al mundo, hermanas, sino a lo que Dios quiere, sujetándonos a Él y a su Espíritu para que Él nos transforme. Y otra cosa importante que dice ese texto es que nosotros tenemos que renovar nuestras mentes, ya nuestro entendimiento, nosotros tenemos que renovar nuestra forma de pensar, ya. Muchas veces quizá el Señor tenga que renovar completamente nuestra mente. A lo mejor tiene que reprogramar nuestra mente. Ya tiene que ver, por lo tanto, nosotros para renovar nuestra mente, esto tiene mucho que ver, hermana, con lo que nosotros hacemos en el día. Ya, ¿qué es lo que nosotros vemos, oímos y leemos en el día? Ahora que estamos en la casa, estamos viendo más novelas, estamos más tiempo en las redes sociales, Facebook, WhatsApp u otras, en YouTube. No estoy diciendo que esto sea malo, pero quiero que usted analice dónde está pasando más, qué está más viendo, qué está más escuchando, qué está más oyendo, qué está más leyendo también. Porque de eso nos estamos alimentando, ¿ya? O a lo mejor dejamos más tiempo para la palabra, dejamos más tiempo para orar, no sé. Ya, eso es un análisis personal que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros tenemos que hacer un acto de compromiso y mantenerlo de manera continua. Si nosotros realmente queremos no adaptarnos al mundo y queremos renovar nuestra mente, nosotros tenemos que plantearnos cosas en el día. ¿Qué cosas no hacer?
qué cosas limitar, por ejemplo, en nuestro tiempo y qué cosas sí tengo que hacer. Nosotros tenemos que tener en el Señor, ahí es cuando nosotros tenemos que tener un carácter fuerte en el Señor, una voluntad fuerte en el sentido de que nuestra mentalidad tiene que ser decidida, ¿ya? Yo decido agradar a Dios, yo decido perseverar, poner mis ojos en Jesús y para eso voy a hacer estas cosas en el día y estas no las voy a hacer porque a lo mejor esas no me ayudan, no me hacen renovar mi mente. Yo tengo que poner algunos límites, a lo mejor con esto que está pasando, yo quizás no, va a ser malo que yo vea noticias todo el día. A lo mejor yo tengo que limitar la cantidad de noticias que veo, la cantidad de cosas que me llegan por WhatsApp, porque a lo mejor eso me trae una carga, me siento angustiada y yo tengo que limitar eso para que no me afecte. Ya, ¿qué voy a hacer en mis tiempos libres? ¿Voy a ver novelas? ¿Puedo ver tantas novelas o eso me va a afectar? Todas esas cosas yo tengo que analizar, hermana. Y como conclusión, ya no nos olvidemos que el objetivo de nuestra vida cristiana es encontrar y hacer la voluntad de Dios, que en la palabra dice que es perfecta, que es agradable, es buena, es aceptable. Entonces, para finalizar, yo quiero decirle, cada una de nosotros, de nosotras llegamos al Señor con un temperamento marcado quizá por nuestros genes, con un carácter que ha sido moldeado a través de nuestras vidas, con las cosas que nos ha tocado vivir en determinadas circunstancias de la vida, ¿ya? Que quizás nos llevaron a expresar cierta personalidad. Pero todos somos diferentes, todas tenemos las mismas tendencias pecaminosas, ¿ya? Pero Dios nos da de su Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo es poder para poder lograr cosas, para poder transformarnos y cambiar eso que nacimos de una manera, el Señor lo puede ahora transformar en Cristo, ¿ya? Y en el Señor nosotros podemos ser transformados para bien, porque es un proceso, ¿ya? Pero debemos entregar todas las áreas de nuestra vida, hermana, reconocer todas las cosas que estamos sintiendo, por qué reaccionamos así, reconocer que en nuestra infancia quizás hay cosas que nos han afectado, ya esas cosas que a veces no queremos en nosotros, esas cosas que no queremos hacer, esas cosas que a veces no queremos decir o ser, ya, y a veces inconscientemente salen, ya, que esas cosas ahora que nosotros sabemos de dónde venimos, por qué reaccionamos así, ahora conscientemente de esas cosas el Señor pueda empezar a sanar, a mostrar y a trabajar en nosotras, ¿ya? Y así el Señor pueda realmente hacer los cambios, ¿ya? Y nosotros nos podamos transformar en esa obra maestra que el Señor quiere hacer de nosotras, ¿ya? Según su perfecta voluntad para nosotros, como dice la Biblia, que es buena y aceptable, ¿ya? Por eso, hermanas, entre nosotros debemos amarnos, debemos animarnos, no criticarnos, debemos aceptarnos, debemos tolerarnos un poco, ser misericordiosos entre nosotros a veces, tratar de entender porque somos muy diferentes, venimos de diferentes familias, tenemos diferentes temperamentos, pero necesitamos ser pulidas, amoldadas, ¿ya? Por el Señor, y Él usa diferentes tiempos, diferentes circunstancias. Que el Señor nos ayude. Gracias por escuchar. Amén.